Nadie lo vio venir, ni el cantinero que llevaba 10 años sirviendo tragos en ese lugar, ni los pistoleros que llenaban cada rincón del salón con sus risas y sus amenazas, ni el propio hombre que lo había mandado a matar 8 años atrás. Para todos ellos, ese hombre no existía. Era solo un viejo sucio, encorvado sobre su mesa en el rincón más oscuro del salón, con ropa llena de polvo del camino, las manos arrugadas alrededor de un vaso de whisky barato, y los ojos hundidos bajo el ala rota de un sombrero que había visto tiempos mejores. Se había sentado sin hacer ruido, sin saludar a nadie, sin pedir nada más que ese trago y silencio. Nadie le prestó atención, nadie lo consideró una amenaza. Y amigos, ese fue el último error que cometieron en sus vidas. Corría el año 1874 en el territorio de Nuevo México, y el pueblo de Redstone era exactamente el tipo de lugar que aparece en los mapas con nombre, pero que en la práctica no le pertenece a ningún gobierno, a ningún sheriff, a ninguna ley escrita. Era un pueblo que le pertenecía a un solo hombre, y ese hombre era Cal Denton. Para entender lo que pasó esa noche en el salón, y lo que vino después, primero hay que entender quién era Cal Denton, porque no era simplemente un criminal. Era algo más específico, más peligroso, y en cierta forma, más fascinante en su perversión. Era un hombre que había comenzado del lado correcto de la ley, y había elegido cruzar al otro lado con los ojos abiertos, sabiendo exactamente lo que hacía. Cal Denton había sido Ranger de Texas durante 12 años. 12 años cabalgando bajo el sol, persiguiendo forajidos, durmiendo en el suelo con una mano en la pistola y la otra en la Biblia que su madre le había dado el día que se fue de casa. Era considerado uno de los mejores, tenaz, valiente, con un instinto para leer a los hombres que pocos podían igualar. Sus superiores lo admiraban, sus compañeros lo respetaban, los criminales lo temían. Todo iba bien para Cal Denton hasta el día en que descubrió algo que nadie debería descubrir si quiere seguir siendo honesto: que el mundo no recompensa a los hombres honrados, que los que mandan desde las ciudades del este usan a los Rangers como herramientas desechables, los desgastan en el desierto y luego los reemplazan por hombres más jóvenes que aún no han aprendido a hacer preguntas. Denton vio a compañeros suyos morir sin pensiones, sin reconocimiento, sin nada. Vio cómo los rancheros ricos compraban protección legal, mientras los pobres se quedaban sin nada. Vio el mecanismo completo de la hipocresía institucional, y algo dentro de él decidió que si el juego estaba arreglado, lo más inteligente era estar del lado de quienes lo arreglaban. Renunció a los Rangers en 1866. Para 1870 ya controlaba Redstone. Para 1874 controlaba 3 pueblos más, 2 rutas de ganado y un juez de distrito que hacía exactamente lo que Denton le decía. Tenía 30 hombres armados a su servicio, ingresos de 5 operaciones ilegales simultáneas y una reputación que funcionaba mejor que cualquier cerca de alambre. Nadie se metía con Cal Denton, porque nadie que se hubiera metido con él había vivido para contarlo. Nadie, con una sola excepción. Esa excepción tenía nombre, y ese nombre era Elías Corro. Para hablar de Elías Corro hay que remontarse más atrás, a los años que precedieron a la Guerra Civil, cuando el oeste todavía era una frontera real, y los hombres que la cruzaban lo hacían porque no tenían nada que perder, o porque buscaban algo que el mundo civilizado no podía darles. Elías Corro había nacido en 1831 en un pequeño pueblo de Sonora, hijo de un herrero mexicano y una mujer de origen apache que nunca habló mucho de su pasado. Creció entre 2 mundos sin pertenecer del todo a ninguno, lo cual es otra forma de decir que creció libre de las limitaciones que le imponen las identidades. Aprendió a disparar antes de aprender a leer. Aprendió a leer antes de aprender a confiar en los hombres. Y aprendió a no confiar en los hombres, mucho antes de que los hombres le dieran razones concretas para confirmarlo. Cruzó la frontera hacia Nuevo México a los 19 años,
con un caballo prestado, una pistola vieja y la determinación silenciosa de alguien que ya sabe que el camino que tiene por delante no va a ser sencillo, pero que tampoco va a detenerse por eso. En los años siguientes trabajó como vaquero, como explorador para el ejército, como guardaespaldas de un comerciante en Santa Fe que pagaba bien y preguntaba poco. Y en todo ese tiempo fue perfeccionando algo que en él era casi más instinto que habilidad. Su puntería. No era simplemente rápido. Hay hombres rápidos en el oeste. Muchos de ellos están muertos porque la velocidad sin precisión es solo ruido. Elías era otra cosa. Era exacto. Calculaba con una parte del cerebro que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que tienen. Esa zona silenciosa que procesa distancia, viento, movimiento y emoción al mismo tiempo, y produce una respuesta sin consultarle al miedo. Dicen los que lo vieron en sus años de mayor actividad que nunca lo vieron apuntar. Simplemente sacaba la pistola y la bala llegaba donde tenía que llegar. Siempre. Para 1860 su reputación era tan sólida que los hombres se apartaban cuando entraba a un salón, no porque fuera amenazante en su comportamiento, sino porque transmitía algo que no tiene nombre preciso, pero que todos los presentes sentían en el estómago. La certeza de que ese hombre había mirado a la muerte tantas veces que ya no le tenía respeto. Y cuando un hombre llega a ese punto, se convierte en algo diferente. Algo que los demás reconocen instintivamente como peligroso, no por lo que hace, sino por lo que es. 32 duelos en 12 años. 32 hombres que lo desafiaron por razones diversas. Deudas, orgullo herido, contratos de muerte encargados por terceros, borracheras mal terminadas. 32 veces Elías Corro se puso frente a otro hombre con una pistola, y 32 veces fue el único que caminó de vuelta. No lo decía con orgullo. No lo decía con vergüenza. Cuando alguien le preguntaba por ese número, se quedaba en silencio un momento y luego respondía siempre lo mismo: que ninguno de esos hombres había sido estúpido, que todos habían tenido sus razones, y que si hubiera podido resolver cada uno de esos encuentros de otra manera, lo habría hecho. Pero el oeste de 1860 no siempre ofrecía alternativas. Lo que sí ofrecía, de vez en cuando, era algo que los hombres duros aprenden a valorar más que el dinero o la fama: un lugar donde quedarse. Y Elías Corro lo encontró en 1865, cuando llegó a un valle al este de Redstone y compró con sus ahorros una hacienda pequeña pero buena, con agua propia, tierra fértil, y vistas a la montaña que en los atardeceres tomaban un color rojo que parecía pintado a propósito. Allí vivió durante 3 años de la manera más tranquila que había conocido. Tenía vacas, tenía caballos, tenía un par de peones que lo respetaban y que con el tiempo se convirtieron en algo parecido a amigos. Y tenía a Rosa. Rosa Villanueva había llegado al valle desde Chihuahua con su hermano mayor, buscando tierras donde empezar de nuevo después de que la revolución de Juárez había dejado su pueblo en ruinas. Era una mujer de 30 años con manos fuertes de trabajar y una inteligencia tranquila que se manifestaba no en palabras, sino en decisiones, en la forma en que organizaba cada cosa a su alrededor, en cómo leía a las personas con una sola mirada y casi nunca se equivocaba. Elías la conoció cuando su caballo se lastimó cerca de la propiedad de los Villanueva, y ella salió a ayudarlo sin que nadie se lo pidiera. 3 meses después, él le propuso matrimonio de la manera más directa posible, diciéndole que en su vida había hecho muy pocas cosas correctas, pero que quería que esa fuera una de ellas. Ella aceptó sin dramatismo, como quien acepta una verdad que ya sabía de antemano. Fueron 2 años. 2 años que Elías Corro, en los momentos más oscuros de lo que vino después, repetiría en su cabeza como un rosario laico, como la única prueba de que su vida había tenido un fragmento de sentido real. 2 años de mañanas sin urgencia, de noches sin pistola bajo la almohada,
de aprender que la quietud no es debilidad sino el lujo más grande que puede tener un hombre que ha vivido en guardia permanente. Y entonces llegó Cal Denton. No llegó de golpe. Los hombres como Denton no llegan de golpe, porque saben que la violencia directa genera resistencia. Primero llegaron las preguntas sobre los derechos de la tierra, insinuaciones de que los papeles de compra de Elías tenían irregularidades. Luego llegaron los hombres de Denton a ofrecer comprar la hacienda a un precio ridículo, presentándolo como un favor. Luego vinieron las amenazas veladas, los incidentes pequeños, una cerca derribada aquí, un caballo lastimado allá, el tipo de presión que está diseñada para desgastar a un hombre hasta que cede. Lo que Denton no había calculado correctamente era con quién estaba tratando. Elías conocía ese juego. Lo había visto desde el otro lado, y no iba a ceder. Respondió a los enviados de Denton con la misma calma con que hacía todo, que la tierra era suya, que tenía los papeles en regla, y que si alguien volvía a su propiedad con intenciones que no fueran de buena vecindad, iba a recibir una respuesta que no iba a poder ignorar. El mensaje llegó a Denton, y Denton por primera y última vez en su carrera cometió el error de subestimar a un hombre solo porque ese hombre elegía la quietud sobre el ruido. Mandó 12 hombres. En la noche, con antorchas. Lo que pasó esa noche de octubre de 1866 es una de esas historias que sobreviven en la memoria de los territorios, no como relato verificable, sino como mito, como advertencia. Elías estaba despierto cuando llegaron, como si lo hubiera sabido. Rosa estaba con él. Los 12 hombres de Denton tenían órdenes de quemar la hacienda y asegurarse de que nadie saliera. Lo que no tenían era preparación para lo que encontraron. Elías mató a 4 antes de que llegaran a la puerta. Hirió a 3 más en el tiempo que les tomó reorganizarse. Pero eran 12, él era 1, y la casa ya ardía. Lo que siguió fue lo más cerca que Elías Corro estuvo nunca de romperse. No durante el tiroteo, no durante el fuego, sino en el momento específico en que entendió que Rosa no había podido salir. Que el humo y el caos y la velocidad de todo lo habían separado en los segundos críticos. Que cuando él finalmente salió por una ventana lateral con el cuerpo lleno de quemaduras y los pulmones llenos de humo, ya era demasiado tarde para volver adentro. Los hombres de Denton lo dejaron por muerto. Lo vieron caer entre las llamas y los escombros, y asumieron lo que cualquiera hubiera asumido, que nadie sobrevive a eso. Cabalgaron de vuelta a reportarle a Denton que el asunto estaba resuelto. Denton archivó el nombre de Elías Corro en la categoría de problemas terminados y siguió construyendo su imperio. Se equivocó en 2 cosas. Primera, Elías no estaba muerto. Lo encontró al día siguiente un comerciante viajero llamado Amos Birch, que iba de camino a Santa Fe y casi pasó de largo porque lo que había entre las ruinas parecía un cadáver. Pero el cadáver respiraba. Birch lo cargó en su carreta, lo llevó a un pueblo pequeño a 3 días de camino, y pagó de su propio bolsillo a una curandera para que lo mantuviera vivo durante las semanas que siguieron. Elías estuvo entre la vida y la muerte durante 22 días. Las quemaduras, el humo, las heridas de bala. Cualquier otro hombre habría muerto. Pero hay hombres que el mundo no puede matar todavía porque todavía tienen algo pendiente. Y esos hombres se aferran a la vida con una obstinación que desafía cualquier lógica médica. Segunda equivocación de Denton. Asumir que resolver un problema significa que ese problema desaparece. Algunos problemas no desaparecen, solo cambian de forma. Cuando Elías Corro finalmente pudo ponerse de pie, 2 meses después de esa noche, era un hombre diferente. No en el sentido dramático que a veces se describe en las historias, con ojos de fuego y juramentos de venganza pronunciados hacia el cielo. Era diferente de una manera más quieta y por eso más permanente. Había vaciado todo lo que no era necesario. El dolor, la ira en su forma más aguda, la desesperación. Todo eso lo había procesado en las semanas de fiebre
y había llegado al otro lado con algo que solo puede describirse como resolución pura. No prisa, no rabia ciega, solo la certeza fría y absoluta de que iba a encontrar a Cal Denton, y de que cuando lo encontrara, iba a cobrar cada centavo de lo que ese hombre le debía. Pero no de inmediato, porque Elías entendía algo que los hombres impacientes nunca aprenden, que la venganza apresurada es solo otro nombre para el suicidio. Denton tenía 30 hombres. Tenía un juez. Tenía un territorio entero. Para llegar a él había que ser inteligente, invisible, y sobre todo hay que tener paciencia. Durante los siguientes 8 años, Elías Corro desapareció del mapa de maneras que nadie hubiera podido predecir. No se escondió en algún pueblo lejano bebiendo su dolor. Trabajó, observó, aprendió. Pasó 2 años en las montañas del norte con un trampero viejo que le enseñó a moverse por el territorio sin dejar rastro, a leer el terreno como un texto, a sobrevivir con lo mínimo durante semanas. Pasó otro año en Santa Fe estudiando los movimientos de Denton a través de contactos cuidadosamente cultivados, construyendo en su cabeza un mapa completo de la organización del hombre. Quiénes eran sus lugartenientes, dónde vivían, cómo se comunicaban, cuáles eran sus rutinas. Pasó tiempo en la frontera aprendiendo el tipo de cosas que no se aprenden en los duelos frontales, sino en la oscuridad, en la paciencia, en el silencio. Y durante todo ese tiempo, en cada pueblo que pisaba, nadie lo reconocía, no porque se disfrazara de manera elaborada, sino porque el tiempo y el sufrimiento y la vida al límite lo habían transformado de maneras orgánicas. El hombre joven de porte erguido y reputación feroz que había recorrido el oeste se había convertido en algo que los ojos de los demás descartaban automáticamente. Un viejo cansado, ligeramente encorvado, con cara de haber visto demasiado y no querer ver más. La invisibilidad del que el mundo decide que ya no importa. Era su mejor arma. Y así llegamos de vuelta a esa noche de noviembre de 1874, al salón de Redstone, al rincón oscuro, al vaso de whisky barato. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Cada semana traemos historias como esta, donde la paciencia, la determinación y el peso del pasado se encuentran de maneras que ningún guión de ficción podría inventar. Dale al botón de suscripción, activa la campanita para no perderte nada. Y sigamos porque lo mejor de esta historia todavía no ha llegado. El hombre gordo con la cicatriz en la mejilla se llamaba Rod. Era el segundo de Denton en Redstone, encargado de mantener el orden en el pueblo con la combinación específica de brutalidad visible y crueldad discreta que Denton prefería para sus tenientes. Rod llevaba años en ese puesto, y lo había ejercido con entusiasmo. Era del tipo de hombre que disfruta del poder, no por lo que permite construir, sino por lo que permite destruir. Esa noche estaba de buen humor, porque había cobrado protección de 3 comerciantes durante el día, y había ganado en las cartas lo suficiente para sentirse intocable. Cuando vio al viejo en el rincón, sintió ese impulso automático que sentía siempre ante quien parecía débil. La necesidad de demostrar que la debilidad tiene consecuencias. Se acercó con esa caminata lenta y exhibicionista de quien sabe que tiene audiencia. Tiró una moneda sobre la mesa del viejo con el gesto de quien le arroja un hueso a un perro, y le dijo lo que siempre les decía a los que no pertenecían a Redstone, que recogiera su miseria y se fuera antes de que amaneciera, que los ancianos sin dueño no eran bienvenidos en ese pueblo, que si Denton lo encontraba aquí por la mañana, las cosas se pondrían feas de maneras que su viejo cuerpo no podría aguantar. Los hombres de Denton rieron. El cantinero, un hombre de 40 años llamado Tomás que había aprendido a hacer su trabajo sin ver nada, empezó a limpiar un vaso que ya estaba limpio. El viejo no se movió. No levantó la vista del vaso. Durante 3 segundos completos no pasó absolutamente nada. Y esos 3 segundos fueron suficientes para que Rod empezara a sentir algo raro, algo que no podía nombrar todavía, pero que se parecía vagamente
a la incomodidad de quien ha golpeado algo que esperaba que fuera blando y ha descubierto que es piedra. Entonces el viejo habló, y su voz no era la voz que Rod esperaba. No era temblorosa, no era suplicante, no era la voz de un hombre asustado que pide clemencia. Era una voz baja y completamente plana, sin temperatura, sin urgencia, como el sonido de algo que ya ha tomado todas sus decisiones y no necesita convencer a nadie de nada. Dijo, «Ya me voy, pero primero voy a necesitar que me devuelvas algo que le pertenece a esta moneda». Rod frunció el ceño. Sus hombres dejaron de reír. El cantinero dejó de limpiar el vaso. «¿Qué cosa?», dijo Rod, y en su propia voz había ahora algo que tampoco esperaba encontrar. Una nota de precaución que su cuerpo había producido sin consultarle a su cerebro. El viejo levantó los ojos. Después, los pocos sobrevivientes de esa noche que hablaron del asunto dijeron lo mismo sobre ese momento, que cuando el viejo levantó los ojos, el salón cambió. No metafóricamente, no como manera de hablar. Algo en el espacio físico de esa habitación se alteró de manera que todos sintieron en sus cuerpos antes de procesarla en sus mentes. El cantinero Tomás, que era un hombre práctico sin tendencia al dramatismo, lo describió años después de esta manera. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido. No el ruido. El salón seguía igual de ruidoso. Pero algo dentro de mi cabeza se quedó en silencio de golpe, y lo único que escuchaba era mi propio corazón diciéndome que me alejara de esa mesa. Los ojos de Elías Corro eran grises, del color específico del cielo antes de una tormenta grande, y en ese momento no expresaban rabia ni odio, ni ninguna de las emociones que los hombres proyectan cuando quieren parecer peligrosos. Expresaban algo mucho más inquietante, una calma tan absoluta que parecía al otro lado de todo sentimiento humano. La calma de alguien que ha esperado 8 años y que sabe que a partir de este momento, todo lo que viene ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. La sangre de tu patrón, dijo Elías. Eso es lo que me debe. Lo que sucedió en los 40 segundos siguientes fue reconstruido más tarde, a partir de los testimonios fragmentados de 4 personas que estaban presentes y que sobrevivieron porque tuvieron la suerte o el instinto de estar en los lugares correctos cuando empezó. El cantinero Tomás se tiró al suelo detrás de la barra en el primer segundo y no levantó la cabeza hasta que todo terminó. 2 jugadores de cartas que estaban cerca de la puerta tuvieron el reflejo de salir corriendo y no pararon hasta estar a 3 calles de distancia. Un muchacho joven que hacía de mensajero para Denton y que esa noche había ido al salón a entregar un sobre, se metió debajo de una mesa y lo vio todo desde abajo. Ese muchacho, que se llamaba Pedro y que tenía 15 años esa noche, fue el testigo más detallado. Décadas después, ya viejo, escribió sus memorias en un cuaderno que su familia conservó y que eventualmente llegó a manos de un historiador del territorio. En ese cuaderno escribió: «No puedo decirles exactamente qué pasó porque mis ojos no eran suficientemente rápidos para seguirlo. Lo que sí puedo decirles es que el viejo no se apresuró en ningún momento. Cada movimiento que hizo fue exactamente tan rápido como necesitaba ser, y no un ápice más rápido. Era como ver a alguien que hace una cosa que ha practicado 1000 veces y que por eso ya no requiere esfuerzo. Como ver a alguien respirar». Cuando el polvo se asentó, Rod y sus 5 hombres estaban en el suelo. El teniente de Denton, un hombre llamado Vargas que había estado sentado en la mesa central toda la noche, tenía una bala entre los ojos que había llegado desde el rincón más oscuro del salón, atravesando el humo y el movimiento y el caos de la habitación, con una precisión que los hombres que la vieron no pudieron explicar de manera racional. Las lámparas de aceite colgantes todavía se balanceaban con el movimiento del aire. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de madera con el ritmo indiferente de las tormentas que no saben nada de lo que ocurre debajo de ellas, y Elías Corro estaba de pie en el centro del salón, sin un rasguño, recargando su revólver con la misma calma absoluta
con la que había bebido su whisky. Miró al cantinero Tomás que asomaba los ojos sobre el borde de la barra y le dijo: «Necesito otro trago, y necesito que alguien le lleve un mensaje a Cal Denton». Tomás le sirvió el trago con manos que temblaban tanto que derramó la mitad. «¿Qué mensaje?», logró preguntar. «Que Elías Corro está en su pueblo», dijo el viejo, «y que va a ir a buscarlo». Tomás tardó un momento en procesar el nombre, y cuando lo procesó, se le cayó la botella. El mensajero llegó al rancho de Denton antes de medianoche. Denton estaba despierto, lo cual era inusual para él, como si algo en el aire de esa noche le hubiera dicho que no era buena idea dormir. Cuando el hombre jadeante le dio el mensaje, Cal Denton hizo algo que nadie en su entorno le había visto hacer nunca. Se quedó completamente inmóvil durante casi un minuto entero. No dijo nada. No ordenó nada. Solo se quedó parado en el centro de su estudio, con los ojos fijos en un punto de la pared, procesando una información que su mente llevaba 8 años guardando en el cajón marcado como cerrado para siempre. Entonces llamó a sus hombres, los 23 que quedaban después del salón. Los reunió esa misma noche y les dijo que había un problema y que ese problema tenía que resolverse antes del amanecer. No les dijo el nombre. Les dijo que buscaran a un hombre viejo, solo, a caballo, y que cuando lo encontraran no lo desafiaran desde lejos, sino que lo rodearan y lo eliminaran sin darle tiempo de reaccionar. Que no lo subestimaran. Que lo trataran como si fuera lo más peligroso que habían enfrentado en sus vidas, porque lo era. Sus hombres salieron en grupos de 3 en distintas direcciones. Ninguno de esos grupos volvió completo. El primero lo encontraron al día siguiente al amanecer, en un cañón a 8 kilómetros del pueblo. 3 hombres que habían salido, 2 que regresaron, uno que se quedó en el suelo del cañón con una bala que ninguno de los otros 2 había escuchado disparar. Habían cabalgado durante horas sin ver nada, y de repente uno de ellos simplemente cayó del caballo. Los 2 sobrevivientes no habían visto de dónde vino el disparo. No habían visto movimiento. No habían escuchado nada más que el viento y el canto de los pájaros de la madrugada. El segundo grupo encontró algo diferente. Sus 3 hombres regresaron los 3, pero el del medio estaba pálido como la cal y hablaba con dificultad. Dijo que habían visto al viejo, que habían intentado rodearlo según las instrucciones, y que el viejo simplemente se había dado vuelta en su caballo y los había mirado. Solo eso. Los había mirado, y en ese momento, los 3 habían sentido exactamente lo mismo. La certeza absoluta de que si ese hombre decidía matarlos, no había nada en el mundo que pudieran hacer para impedirlo. 2 de ellos habían roto y huido. El tercero, el que hablaba, había intentado mantenerse firme y había disparado 2 veces, ambas fallidas, y entonces el viejo simplemente había dado vuelta a su caballo y se había ido sin dignarse a responderle. Era la humillación más profunda que ese hombre había recibido en su vida, peor que una bala. El tercer día fue el más silencioso y el más letal. 4 de los hombres de Denton que habían salido en patrulla fueron encontrados en distintos puntos del territorio por los habitantes locales que salían a trabajar sus tierras. Todos con la misma marca. Una sola bala colocada con una precisión que no dejaba duda sobre quién la había puesto. Sin testigos en ningún caso. Sin rastros. Solo el resultado y el vacío donde debería haber habido una explicación. En Redstone, el miedo tomó una textura específica que los habitantes del pueblo recordarían el resto de sus vidas. No era el miedo al ataque, al robo, a la violencia directa que la gente del territorio conocía bien. Era algo más extraño, el miedo a lo invisible, a lo que se mueve donde no puedes verlo, a la certeza de que algo te está reduciendo metódicamente sin que puedas saber cuándo va a llegar a ti. Las tiendas cerraron temprano. Las familias no dejaban salir a sus hijos. Los hombres que normalmente se sentaban en los porches por las tardes a fumar y conversar, desaparecieron detrás de sus puertas cerradas. Incluso los perros del pueblo parecían inquietos.
ladrando hacia la oscuridad en momentos que no correspondían a nada visible. Y en el rancho de Denton, rodeado de los 10 hombres que le quedaban, Cal Denton hizo por primera vez en su vida adulta lo que hace un hombre cuando el miedo lo alcanza donde vive. Empezó a dudar, no de su fuerza, no de sus recursos. Dudó de algo más fundamental. Dudó de si había calculado mal desde el principio. Dudó de si la noche en que mandó a quemar la hacienda de Elías Corro había puesto en movimiento algo que no tenía forma de detener, algo que había estado esperando pacientemente durante 8 años, mientras él seguía creyendo que era el hombre más peligroso del territorio. Mandó mensaje a su juez en la ciudad para pedir apoyo legal, para que mandaran rangers, para que declararan forajido al hombre que lo perseguía. El mensaje nunca llegó. El mensajero fue encontrado a mitad del camino, vivo pero sin su caballo, con una nota atada a su brazo, escrita con letra clara y regular. Los rangers no van a llegar a tiempo. En la madrugada del 4.º día, con sus 10 hombres distribuidos en puestos de guardia alrededor del rancho, con antorchas en todos los ángulos, con órdenes de disparar a cualquier sombra que se moviera, Cal Denton finalmente escuchó algo que lo heló. El sonido de botas sobre el suelo de madera del pasillo central de su propia casa. No desde afuera, desde adentro. Elías Corro había entrado por la puerta principal, sin esconderse, sin disfraz, caminando despacio, con sus botas resonando en el silencio de la madrugada, como alguien que ha llegado a su propia casa después de un viaje largo y no necesita disculparse por la hora. Los guardias en el exterior no habían visto nada porque estaban mirando hacia afuera, y nadie monta guardia mirando hacia donde ya está seguro. La puerta principal sin vigilancia era la única puerta que Denton había asumido que no necesitaba proteger, porque ningún hombre cuerdo entraría por la puerta principal de un rancho rodeado de guardias. Elías Corro no era un hombre cuerdo en ese sentido. Era algo diferente. Era un hombre que ya no le temía al resultado, porque ya había perdido lo único que le importaba, y lo que le quedaba era solamente esto. Los 2 hombres se encontraron en el estudio donde Denton había pasado la noche. Cal Denton tenía su pistola en la mano. Elías Corro entró sin sacarla. Y lo que sucedió a continuación en esa habitación es, como dijimos al principio, algo que el único testigo se negó a relatar en detalle por el resto de su vida. El cocinero del rancho, un hombre de 60 años llamado Graciano, que llevaba 12 años trabajando para Denton y que esa noche dormía en su cuarto junto a la cocina, fue despertado por voces y se acercó al pasillo por pura curiosidad antes de que su sentido común lo detuviera. Alcanzó a ver por la puerta entreabierta los últimos minutos de lo que fuera que ocurrió entre esos 2 hombres. Vio a Elías de pie frente a Denton. Vio a Denton, el hombre que nunca había mostrado miedo ni debilidad ante nadie en 30 años de violencia organizada, con la pistola caída a sus pies y la cara de alguien a quien acaban de quitarle algo que pensaba que nadie podía quitarle. Y vio a Elías inclinarse hacia Denton y decirle algo al oído. Palabras que Graciano no pudo escuchar desde donde estaba. Palabras que duraron quizás 10 segundos. Y luego vio a Cal Denton, con 60 años de dureza acumulada, con una vida construida sobre el principio de que los sentimientos son debilidades que otros tienen. Llorar. No con sollozos, no con drama. Solo las lágrimas que se escapan cuando algo dentro de un hombre finalmente cede bajo el peso de lo que sabe que merece. Graciano cerró la puerta, volvió a su cuarto, se sentó en su cama y no se movió hasta que oyó el disparo. Un solo disparo, y luego silencio. A la mañana siguiente, Cal Denton estaba muerto y Elías Corro había desaparecido. Los 10 hombres de guardia no habían escuchado ni visto nada. El juez de distrito recibió la noticia 3 días después y decidió que no había suficiente información para iniciar una investigación, lo cual era una manera elegante de decir que sin Denton, nadie tenía incentivo para buscar al responsable. Los hombres que quedaban del imperio de Denton se dispersaron en semanas,
Sin el centro que los organizaba, sin el miedo que los mantenía leales, cada uno siguió su camino hacia otros territorios, otros trabajos, otras vidas. Redstone se fue vaciando lentamente de la violencia que lo había definido y se fue llenando de otra cosa, más lenta y más ordinaria, la vida normal de un pueblo fronterizo que simplemente trataba de sobrevivir. Nadie persiguió a Elías Corro, no porque la ley lo decidiera así, sino porque la ley en ese territorio era demasiado ocupada, demasiado frágil y en cierta forma demasiado aliviada de que el problema de Cal Denton se hubiera resuelto solo para ponerse a buscar al hombre que lo había resuelto. Elías Corro se fue hacia el norte. Eso es lo que los pocos que dijeron haberlo visto reportaron en los meses siguientes. Un viejo a caballo, solo, moviéndose hacia las montañas a un ritmo que no era de huida, sino de alguien que simplemente va a algún lugar. Sin prisa, sin mirar hacia atrás. Nadie sabe a dónde llegó. Nadie sabe si llegó. Las montañas del norte en 1874 eran todavía lo suficientemente grandes y lo suficientemente indiferentes como para guardar los secretos de los hombres que decidían desaparecer en ellas. Lo que sí quedó fue la mesa en el rincón más oscuro del salón de Redstone. El cantinero Tomás nunca la cambió, no por sentimentalismo exactamente, sino por algo que no sabría explicar completamente. La dejó donde estaba, con sus marcas de vaso y su madera gastada. Y durante años, los hombres que llegaban al salón por primera vez y que por alguna razón se sentaban en ese rincón, miraban más de cerca la superficie de la mesa y encontraban algo grabado en la madera con la punta de un cuchillo. Letras pequeñas pero claras, hechas con la precisión de alguien que tiene tiempo y que sabe exactamente lo que quiere decir. 3 palabras. Volví. Cobré. Me fui. No había nombre. No había fecha. No había amenaza, ni advertencia, ni gloria reclamada. Solo eso. La declaración más económica posible de lo que había pasado, escrita por alguien que no necesitaba que nadie lo recordara, porque él ya sabía lo que había hecho, y lo que había hecho era suficiente. Elías Corro pasó 12 años construyendo una vida. Le tomó una noche destruirla, y le tomó 8 años más hacer lo único que le quedaba por hacer. No terminó victorioso en el sentido que las historias suelen glorificar. No recuperó lo que había perdido, porque hay cosas que no se recuperan. No encontró paz de la manera tranquila en que la gente usa esa palabra. Pero encontró algo que quizás vale igual o más, el final de una deuda. La certeza de que las cuentas del pasado estaban saldadas. Y eso, para un hombre como él, en un mundo como ese, era lo más parecido a la libertad que podía esperar. En las montañas del norte, si uno escucha lo suficientemente quieto en las noches sin viento, dice la gente que a veces se puede escuchar algo que no es exactamente silencio, algo que se parece a la respiración de alguien que finalmente ha podido dormir sin una pistola bajo la almohada. Puede ser el viento, puede ser el frío que baja de los picos, o puede ser que algunas historias no terminan cuando terminan, sino que siguen resonando en los lugares donde ocurrieron, en la madera vieja de las mesas, en la memoria de los que las escuchan, en ese espacio específico entre lo que fue y lo que no puede deshacerse. Eso es todo lo que quedó de Elías Corro, y era exactamente suficiente.